¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Gracias por acompañarme nuevamente en esta sesión de Curso de Milagros, como cada miércoles. Eh, y pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a las personas que se están conectando, ¿sí? Y espero que las nuevas personas que estoy viendo que se están conectando, pues bueno, que les agrade el Curso de Milagros, esta sesión que tenemos cada miércoles del estudio de este, de este libro, ¿sí? Entonces, pues este es el curso de milagros. Si les gusta la práctica del curso de milagros, yo les recomiendo que se compren su libro. Es un libro que, como les he comentado, les va a durar, pues básicamente para toda la vida. Entonces, es un libro de cabecera. Normalmente nosotros estamos en búsqueda de respuestas y este libro te dará muchas de esas respuestas. Aprenderás a tener principalmente toda la paciencia del mundo ante situaciones adversas o por lo menos las situaciones que cotidianamente nosotros enfrentamos. Entonces, bienvenidos sean todos y bueno, vamos a hablar un poquito acerca en esta ocasión del libre albedrío, ¿sí? Eh, pero antes de pasar al tema que nos toca, al tema que nos corresponde, quiero dar un pequeño repaso de la clase anterior, ¿sí? Para entonces ver de alguna forma aquí algunas frases, ¿sí? Las reglas para entonces nosotros poder tomar estas decisiones, ¿sí? Entonces, hablábamos precisamente en el tema anterior, ¿sí? Acerca de las reglas para tomar estas decisiones, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, en este enfoque comienza con la siguiente declaración, ¿sí? Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta, ¿sí? Entonces, al tomar yo cualquier decisión, durante mi día a día, entonces esta frase prácticamente me hace ser acompañado principalmente por el Espíritu Santo. Y al estar acompañado no solamente del Espíritu Santo, sino de Dios a través del Espíritu Santo, que es el portador de la voz de Dios, pues entonces así es como yo comienzo mi día. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Esto para que lo anoten por ahí o lo subrayen en su libro o incluso, por ejemplo, si hay alguien que nos visita en esta sesión por primera vez, pues sepan que pueden bajar el libro completamente gratuito que está en el internet en formato PDF también, ¿sí? Entonces está la versión extendida del curso de milagros y está la versión blanda del curso de milagros. Entonces, esta es una frase con la que nosotros podemos comenzar nuestro día. Luego existe otra frase, ¿sí? Eh, Esto prácticamente nos sirve de alguna forma para en algún momento reflexionar, repitiendo esta frase. Entonces, porque en algunas ocasiones no estoy seguro si habré tomado la mejor decisión en el día o no. Y entonces decimos esta frase: si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me concederá. Es decir, yo planeo mi día a día. Tengo un plan diario, se puede decir. Entonces, en este plan, si no estoy seguro de las decisiones que estoy tomando, pues entonces estoy vacilando entre una decisión que he tomado y otra, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, puedo repetir esta frase: si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, entonces tener claro que lo que yo he proyectado durante mi día
esa es la clase de día que se me va a conceder. ¿Sí? Entonces, les digo, lo quise mencionar nuevamente, puesto que este es un gran regalo que nos ofrece el curso de milagros en este capítulo. Luego, más adelante, nos dice también, date cuenta entonces de que has hecho una pregunta por tu cuenta. O sea, a veces cuando yo no tomo mi ser, ni mi espíritu, ni al Espíritu Santo, ni a Dios mismo en cuenta, pues entonces mi ego se encarga de tomar esas decisiones, pensando en que las decisiones que se están tomando son las mejores decisiones. Sin embargo, una decisión que es tomada por el ego normalmente no es una buena decisión, puesto que el ego siempre me va a ofrecer cosas y siempre me va a quitar lo que me vaya dando, ¿sí? Entonces, para el ego siempre es te doy, pero luego te voy a quitar y te voy a cobrar con creces lo que te he dado. Ese cobrar con creces o con intereses se llama pues básicamente sufrimiento. Nos va a hacer sufrir por algo que el ego nos ha brindado, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos prácticamente tomado esa decisión por nuestra propia cuenta, entonces sepamos que aquí tenemos esta otra frase. No tengo ninguna pregunta. Me olvidé de lo que tenía que decidir. O sea, estoy revocando el hecho de no haber preguntado, de no haberle dado la oportunidad al Espíritu Santo de que estuviera pues básicamente a mi lado tomando este tipo de decisiones, ¿sí? Entonces, como no hice ninguna pregunta, y entiéndase por pregunta los hechos que nosotros estamos planeando en nuestro día a día. Esos son los cuestionamientos. Y el cuestionamiento puede ser, quiero que me vaya de esta manera, ¿sí? Entonces la cuestión es, ¿me irá a ir de la manera que yo estoy planeando? Y esas son las preguntas. Luego de repente nosotros comenzamos a vivir situaciones adversas o situaciones completamente distintas a lo que nosotros esperamos, ¿sí? Entonces aquí es donde ya se nos comienza a complicar nuestro día. Luego, entonces, seguimos. Si estás reacio a recibir, que ni siquiera puedes olvidarte de tu pregunta, puedes empezar a cambiar de parecer con lo siguiente, ¿sí? Aquí es cuando ya nos complicamos el día. Por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. No me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. ¿Por qué? He decidido por mi propia cuenta. Las cosas no me están saliendo como yo lo tenía planeado. Entonces me puedo reivindicar haciendo precisamente estas declaraciones. Luego viene una quinta, ¿sí? Y es prácticamente parte de la cuarta, ¿sí? Que nos dice, por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me siento, cómo me estoy sintiendo ahora. Por lo tanto, espero haber estado equivocado. Espero haber estado equivocado. Luego viene una más que dice, quiero ver esto de otra manera. Y aquí es donde ya me comienzo a reivindicar, ¿sí? Tal vez hay otra manera de ver esto. ¿Qué puedo perder con preguntar? Y aquí básicamente esas son todas las frases que yo puedo utilizar durante mi día a día, durante la semana, durante el tiempo que yo lo requiera así, para entonces que los días que yo estoy viviendo, pues entonces se vivan de acuerdo a lo que yo tengo planeado. Claro que con la ayuda del Espíritu Santo, entonces las preguntas o las vivencias serán obviamente guiadas hacia mi conocimiento, hacia la paz, hacia toda la parte de esta divinidad que es lo que yo en este instante ya soy, ¿sí? Entonces, este es básicamente lo que quería hablar acerca del tema anterior.
Entonces, estas frases pues se encuentran a partir de la página número 704, ¿sí? Y hasta la página número 707 en su libro de pasta blanda. Muy bien, entonces, pues este es el pequeño repaso. Este es el pequeño repaso prácticamente que quería ofrecerles. Vale mucho la pena, vale bastante la pena el hecho de que nosotros podamos siempre practicar constantemente. El curso de milagros es un libro que se practica, que se experimenta, que nos va ofreciendo esta sabiduría para entonces aplicarla en nuestra vida cotidiana. De esto se trata el curso de milagros. Muy bien, y entonces vamos a comenzar ahora a seguir con el capítulo número 30. El nuevo comienzo. Vamos con el tema, con el segundo tema, que es el libre albedrío. Es un tema pequeño, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver qué nos tiene el curso de milagros preparado aquí. Muy bien, pues buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Espero que aguanten esta transmisión. ¿Sí? No son transmisiones normalmente cortas, pero son bastante productivas. Podemos aprovechar bastante el tiempo con estas sesiones. Muy bien, el libre albedrío. Comenzamos. ¿No te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? Él solo te dice lo que es tu voluntad. Él habla por ti. En su divinidad radica la tuya, y del único conocimiento del que goza es del tuyo, que ha sido salvaguardado para ti a fin de que puedas hacer tu voluntad a través de él. Dios te pide que hagas tu voluntad. Él, estamos hablando del Espíritu Santo, se une a ti, pues no estableció su reino solo. Y aquí estamos hablando también del Espíritu Santo y de Dios. Y el cielo mismo, donde todo lo creado es para ti, no representa otra cosa que tu voluntad. Ni una sola chispa de vida fue creada sin tu grato consentimiento, y tal como quisiste que fuera. Ni uno solo de los pensamientos en mayúsculas que Dios haya tenido alguna vez pudo haber nacido sin tu bendición. Dios no es tu enemigo. Él solo quiere oírte llamarle amigo. ¿Sí? Entonces, bueno, hablamos, está bastante claro aquí el asunto. Algunas personas, por ejemplo, que cuando comenzamos a hablar de el Espíritu Santo, de Dios, de todo ese tipo de situaciones, normalmente se confunden, ¿sí? Piensan, por ejemplo, que el curso de milagros es una secta, que es otra religión, que es algo que les viene a cambiar la vida. Incluso, por ejemplo, me han preguntado que si ya yo no pertenezco a la religión que pertenecía, que si ahora soy ministro de una nueva religión, perdón, que si ahora soy de los nuevos gurús o profetas o un sinfín de cosas. Y la verdad y la respuesta, ¿sí? Cierta es que no soy absolutamente nada de esto. No considero, por ejemplo, que la práctica del curso de milagros sea una práctica religiosa, ¿sí? Entonces, no considero absolutamente nada de esto. ¿Sí? Entonces, no soy ni sacerdote, no soy religioso, no soy un falso profeta, no soy, solamente soy un mero practicante del curso de milagros.
No profeso ninguna religión, no pretendo cambiar a nadie de ninguna religión, no, nada de esto, ¿sí? Eso para que nos quede claro. Solamente practico esto porque ha sido un libro que para mí en lo particular me ha ofrecido un crecimiento espiritual, ¿sí? No religioso, sino un crecimiento espiritual eh, mayor a todo lo que yo había venido practicando. Nada más. Un libro, por ejemplo, que me ha regresado la paz, que me ha regresado al camino, ¿sí? Al camino del entendimiento de quién verdaderamente yo soy. No dejo de experimentar situaciones, cosas como cualquier otra persona. No soy una persona especial, ¿sí? De ninguna manera. No me considero. Solo transmito lo que yo he aprendido del curso de milagros solo para ver si a alguien le puede resultar familiar o le puede servir la experiencia que yo estoy teniendo de este libro. Nada más. ¿Sí? Nada más. Entonces, bueno, aquí regresando a este párrafo, nos dice, ¿no te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? El Espíritu Santo, nosotros no estamos separados. No es, por ejemplo, que el Espíritu Santo esté separado fuera de nosotros o como nos lo han hecho creer en muchas ocasiones, en muchas prácticas también, incluso religiosas, que Dios es un ente, es algo completamente externo a mí, ¿sí? Pero nadie, nadie, absolutamente nadie, y esto lo he repetido muchas veces, podemos darle una definición a lo que Dios es. Si alguien osara en dar una definición, ¿sí? Una definición de lo que Dios es, una definición definitiva, entonces estaríamos limitando prácticamente a esa divinidad. No solamente lo estaríamos limitando en todo su esplendor, sino lo estaríamos limitando dentro de nosotros mismos. Entonces, yo no te puedo decir qué es Dios, yo no te puedo decir lo que es el Espíritu Santo, yo no te puedo decir qué es tu propio ser, porque esto es una experiencia única, propia, una experiencia personal que cada uno de nosotros, si así lo queremos, la podemos tener, ¿sí? Entonces, nos dice también, Dios te pide que hagas tu voluntad, ¿sí? Y nosotros decimos que se haga su voluntad. Entonces, él, digamos que aquí nosotros prácticamente estamos encontrando que la voluntad tanto de él como la mía es exactamente la misma voluntad, ¿sí? Nosotros no lo sabemos, estamos pues prácticamente como muy, pero muy extraviados, practicando un sinfín de cosas, creyendo otras tantas y así sucesivamente. Entonces nos hemos alejado de lo que verdaderamente somos. Como nos hemos alejado tanto, entonces creemos ahora, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, que la oscuridad es la luz, que el miedo es el amor, ¿sí? Porque a final de cuentas eso es todo lo que nosotros conocemos hasta ahorita. Entonces, nosotros estamos viviendo en un mundo de ilusión. Un mundo que nos enseña prácticamente y que nos recuerda una y otra vez, que nosotros hemos venido aquí a aprender, a perdonar, a aprender a perdonarnos. ¿Por qué se hace tanto énfasis en el perdón en el curso de milagros? Porque a final de cuentas nosotros cargamos con muchísima culpabilidad. Cargamos con toda esta culpabilidad, por ejemplo, de haber, como les digo, osado pensar en que nosotros nos podíamos separar de la divinidad. Y eso simplemente no fue así, ha sido prácticamente como un simple juego creado por nosotros. Si alguien, por ejemplo, está de alguna manera familiarizado con los videojuegos, pues es como vivir en una realidad. Nosotros vemos, por ejemplo, a nuestros hijos o vemos a las personas
que juegan estos videojuegos, cómo se meten en el personaje. Si les hablas no te hacen caso, están completamente inmersos en su papel, desempeñando el rol que ellos mismos han escogido, ¿sí? Puedes escoger tu avatar, puedes escoger si traes un traje o traes un traje de astronauta, de militar, tú puedes escoger prácticamente tu personaje. Esto no dista mucho de la realidad que nosotros estamos viviendo hoy por hoy. ¿Sí? Nosotros escogimos esto. Este traje nosotros también lo hemos escogido. Así como nosotros escogemos lo que nos vamos a poner para vestir en este día a día, de la misma forma, nosotros, antes de nacer, hemos escogido la historia que vamos a aprender a vivir. Y conste que estoy diciendo, vamos a escoger la historia para aprender a vivirla. Para aprender precisamente ese perdón. ¿Sí? Entonces, hablamos mucho, por ejemplo, acerca de vidas pasadas y de los ancestros y de todo esto. Sin embargo, en muchas de las ocasiones ni siquiera somos conscientes de cómo se da o cómo es el funcionamiento de todo esto. Nosotros solamente tenemos una sola vida, dividida en varios segmentos. Es como la percepción que nosotros tenemos en este momento es de que estamos viviendo, por ejemplo, hoy que es el mes de agosto, ¿sí? El segundo día de agosto, pues entonces mañana nos toca vivir el tercer día y el cuarto y así sucesivamente. Entonces esto es como vivir prácticamente una vida y luego otra y luego otra y luego otra vida. Así, digamos, a grandes rasgos, esto sería básicamente como estar viviendo eh, otra vida, pues, ¿sí? Para el inconsciente no existe ni el tiempo ni el espacio. Nosotros podríamos llegar a tener incluso memorias de estas otras vidas. Sin embargo, nuestra percepción es haber creado precisamente el tiempo y el espacio, para lo cual ni para el Espíritu Santo ni para Dios esto existe, ¿sí? No existen los idiomas, no existe absolutamente nada de lo que nosotros a final de cuentas pues hemos creado, hemos generado. Hemos creado idiomas, hemos creado dialectos, hemos creado símbolos por los cuales y desafortunadamente no nos podemos comunicar. ¿Okay? Entonces, hemos creado niveles y hemos creado divisiones. Hemos creado divisiones geográficas, ¿sí? Esto es mío, esto es lo que a mí me corresponde, esto es lo tuyo. Siendo parte de un solo sistema, de un solo planeta. Y estas divisiones las hemos generado de una forma para llevar un cierto control, ¿sí? de la existencia en este planeta, ¿sí? Entonces, claro que pasan cosas, claro que ocurren cosas. Sin embargo, la percepción que yo tenga acerca de lo que está pasando, esa es la variante. Esto es lo que puede cambiar mi vida entera, ¿sí? Entonces nos dice, Dios te pide que hagas tu voluntad. Él se une a ti, pues no estableció su reino solo. Y el cielo mismo, donde todo lo creado es para ti, no representa otra cosa que tu voluntad, siendo mi voluntad su propia voluntad. Dios no es tu enemigo, pero nosotros nos han enseñado a un Dios castigador, a un Dios que está observándonos a ver si nos portamos bien dentro de nuestro sueño o a veces o si nos portamos mal. Entonces, supongamos, estábamos hablando hasta este punto de los videojuegos. Yo me meto, escojo mi avatar, escojo eh, mi muñeco, ¿no? O este personaje con el que voy a representar un papel dentro del juego. En el juego normalmente, sí, los juegos que se juegan,
pues si los observamos bien, muchos de ellos, la mayoría, los que han tenido mayor éxito, pues son videojuegos de violencia. Dentro del juego se mata a otras personas, se matan animales, se matan... eh, hay guerras, hay persecuciones, hay un sinfín de cosas, ¿sí? Que te van dando puntos. Si matas a alguien, te van dando medallas. Si llegas y cumples la misión, etcétera, 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 ¿sí? Y al final de cuentas, todo ocurre en ese juego. Todo ocurre en ese juego. Entonces, tú como el padre de ese hijo que está jugando esos videojuegos, le dices, hijo, ya es hora, vente a cenar, deja tu videojuego, mañana juegas nuevamente. Ok, el hijo obediente, el hijo obediente dice, ok, dejo de jugar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú harías como padre? ¿Castigarlo por todos los muñecos, monos o personajes que ha matado dentro de ese juego? ¿Qué harías? ¿O lo seguirías viendo como lo que es tu hijo? Donde cuando él deja de jugar para ti no representa ningún peligro. No hay culpabilidad, no hay absolutamente nada. ¿Sí? ¿O es que acaso lo ves como un peligro para ti, para tu familia, para solamente por haber jugado un videojuego así? Entonces, nosotros estamos aquí básicamente inmersos como si fuésemos o estuviéramos viviendo dentro de ese videojuego. En este videojuego nos han enseñado precisamente a temerle, a tenerle mucho miedo a Dios. Esto por conveniencia, porque mientras más separados nosotros estemos, mientras menos conciencia nosotros tengamos, pues entonces para algunos será de mayor beneficio. Porque a través del miedo entonces nos comienzan prácticamente a controlar. A través del miedo entonces aparecen las enfermedades. A través del miedo entonces desaparece el amor. Y es el miedo al que nosotros le permitimos que rija nuestra vida. Y ahora entonces vemos a este Dios que nos han vendido. A este Dios prácticamente como un opuesto, como un enemigo. Y aquí nos dice, Él solo quiere oírte llamarle amigo. Amigo, nada más. ¿Sí? A un amigo no le temes, a un amigo lo consultas, a un amigo, en un amigo te apoyas, te recargas. Cuando sientas o sientes desfallecer, pues simplemente buscas a un buen amigo para entonces apoyarte. Y esto es lo que Dios prácticamente espera de nosotros. Qué maravilloso es hacer tu voluntad, pues eso es libertad. A nada más debería llamársele por ese nombre. A menos que hagas tu voluntad, no serás libre. ¿Y hubiera podido Dios dejar a su Hijo sin lo que éste eligió para sí mismo? Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdiste, perdón, lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. Escúchala ahora, para que te puedas acordar de su amor y conocer tu voluntad. Dios no podría haber permitido que su hijo fuese un prisionero de aquello que no desea. Él se une a tu voluntad de ser libre y oponerte a él, es decir, ir en contra de ti mismo y elegir estar encadenado. Entonces, aquí prácticamente eso es lo que nosotros hemos aprendido. Todo representa un anclaje, todo representa un lazo, una cadena, algo que simplemente nos ata, algo que siempre nos mantiene fuera de nuestro centro, fuera de nuestra
neutralidad. Siempre estamos, o constantemente nosotros estamos pensando en un sinfín de cosas durante el día y difícilmente pensamos en nuestra voluntad, en nuestra libertad, en lo que he venido yo a aprender aquí en esta vida, en este espacio-tiempo. Difícilmente. Me preocupo por una infinidad de cosas. Y todo lo que me preocupa prácticamente, entonces, me está constantemente dividiendo. Me está separando de las personas que yo tengo a un lado. Y esto entonces lo comienzo a sufrir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi voluntad? Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. Y bueno, hemos perdido, y a cada rato y a cada momento, al momento de tomar una decisión, si nosotros preguntamos quién está tomando esta decisión, ¿verdaderamente seremos nosotros quienes decidimos? ¿O es nuestra información la más oculta, la que no conocemos, la que no queremos enfrentar, la que decide por nosotros? Y es una buena pregunta, ¿sí?, que nos podríamos hacer. Dice Luzma, pero nos empeñamos en no ver lo que Dios nos tiene destinado, ¿sí? De lo que Dios nos tiene destinado, que es pues prácticamente esto, su amor, la libertad, la verdad, ¿sí? Es su presencia, ¿sí? Eso es lo que básicamente en lo que nosotros nos estamos enfocando, ¿ok? Entonces, el ego, ¿sí? El ego prácticamente nos mantiene completamente distraídos. Completamente distraídos. Hace algunos instantes, por ejemplo, digo, yo tenía el registro de que éramos aproximadamente 10 personas, ahora ya solamente están 6. ¿Sí? No pasa absolutamente nada. Sin embargo, el ego puede distraerme, puede generarme alguna necesidad del momento. Ah, es que sabes que se me olvidó lavar el uniforme. Ah, es que sabes que se me olvidó poner los frijoles. Ah, es que se me olvidó ir por el agua, los hijos, el súper, todavía alcanzo la tienda abierta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uf, no, qué aburrido. Van a hablar de Dios. No, qué aburrido. Van a hablar del Espíritu Santo. Van a hablar de una toma de conciencia. O como les dije en alguna ocasión, como me pasaba prácticamente a mí, ay, otro curso de esos. Sí, así de, ay. O sea, otro cursito donde te vienen a enseñar que para hacer milagros, ¿sí? Que para vivir los milagros, ¿no? Entonces, mi arrogancia, mi soberbia era tanta en esos momentos que entonces no estaba abierto a la posibilidad, a esto que ofrece el curso de milagros. No estaba abierto al llamado. Cuando el curso de milagros aparece en tu vida, hazle caso, porque el curso, el Espíritu, a través del curso, el Espíritu Santo, Dios, te están buscando. Literal, ¿sí? Literal. Entonces, si has entrado aquí por alguna razón y te has quedado, te has enganchado con estos temas, pues entonces tienes que saber precisamente esto, ¿sí? No es la presentación, no es el curso, no soy yo, no somos los que estamos presentes, es Dios a través del curso de milagros, a través del Espíritu Santo, el que te hace el llamado, el que te está invitando a conocerlo, a conocerte, a conocerlo a través de ti, no de mí, ni de ninguna otra persona, ni siquiera del curso, solamente a través de ti, ¿sí? Entonces dice, escucha ahora para que te puedas acordar de su amor y conocer cuál ha sido tu voluntad. Y mi voluntad, sin duda, es la experiencia del amor, la experiencia del perdón para estar más cerca del amor. Y a través de este tipo de experiencias estar más cerca de Él. ¿Qué no haría Dios
¿Qué no te concedería en un día? Ya hemos dado un repaso, ¿sí?, del tema anterior. ¿Qué no te concedería? Entonces, todas las situaciones por las que en este momento estás sufriendo, Dios ya te las ha resuelto. Nosotros no aceptamos la solución, pero ya están resueltas. Ya sabemos lo que nosotros necesitamos que hacer, para dónde movernos, qué es lo que necesitamos que decidir. No estamos ciertos. Aún dudamos porque no tenemos precisamente esa práctica de escuchar esta voz que habla por Dios. Por eso entonces nos hacemos tantas bolas, tantas pelotas al momento de tomar una decisión. Pero ya hay una respuesta, ¿sí? Ya hay una respuesta. No es la que más me guste, pero es la que más me conviene. Entonces, ojo, atentos a eso. Contempla una vez más a tu enemigo, al que elegiste odiar en vez de amar. Pues así es como nació el odio en el mundo, y como se estableció en él el reino del miedo. Escucha ahora a Dios hablarte a través de aquel, en mayúsculas, que es su voz, así como la tuya. Estamos hablando del Espíritu Santo. Recordándote que tu voluntad no es odiar, ni ser un prisionero del miedo, un esclavo de la muerte o una insignificante criatura de esta escasa vida. Tu voluntad no tiene límites, pues no es tu voluntad que sea limitada. Lo que mora en ti se ha unido a Dios mismo en el nacimiento de toda la creación. Acuérdate de aquel que te creó, quien a través de tu voluntad creó todo. Todo lo creado te está agradecido, pues nació gracias a tu voluntad. Ni una sola luz celestial podría brillar si no fuera por ti, pues fue tu voluntad lo que las ubicó en el cielo. Sin palabras. Sin palabras. ¿Sí? Entonces, tu voluntad no tiene límites. Lo único que nos limita es pensar que nosotros tenemos solamente esta existencia. Este es el gran límite. Pensar en un Dios externo a mí, pensar en una voluntad celestial, divina, externa a mí. Y esa es una gran limitación, ¿sí? Lo que mora en ti se ha unido a Dios mismo en el nacimiento de toda la creación. Yo he sido co-creador junto con la fuente, junto con toda la divinidad, ¿sí? Nos dice, acuérdate de aquel que te creó, quien a través de tu voluntad creó absolutamente todo. Entonces, el todo contiene a la parte y la parte contiene al todo. Así somos. No lo creemos, nos cuesta muchísimo trabajo. Nos cuesta muchísimo trabajo. Yo, por ejemplo, le comentaba a alguien hoy, el día de hoy en terapia, ¿sí? Le comentaba y se rehusaba al siquiera pronunciar. Nos da tanto miedo pronunciar, por ejemplo, ciertas palabras. Le decía, bueno, perdona, es que no puedo. ¿Por qué no puedes? Le comentaba, bueno, mira, imagínate, esta persona había experimentado un abuso, ¿sí? Solamente fue un abuso. Entonces, y tenía y sentía tanto rencor, tanto resentimiento hacia los hombres, que este tipo de resentimiento estaba ya afectándole su vida laboral, ¿sí? Su vida laboral y su vida emocional. Al momento, por ejemplo, de
tener intimidad, pues entonces sentía la cercanía de su pareja y entonces esto la hacía entrar en un tremendo conflicto. Sin embargo, ella no relacionaba de que todo esto había sido generado precisamente en, en esa situación, de ese conflicto, de ese abuso. Entonces le dije, la pregunta es, ¿crees en Dios? Me dijo, sí. ¿Crees en Jesús? Me dijo, sí. Ok. Imagínate que Jesús está frente a ti y que está eh, frente al abusador, ¿no? Entonces, imagínate que Jesús, que tú le preguntaras a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Entonces Jesús, ¿qué te diría? ¿Sí? ¿Te diría, perdónale? ¿O simplemente tú le pedirías, Jesús, por favor, condénalo porque entonces, pues, él me ha hecho daño? ¿Qué, qué haría? ¿O los perdonaría a ambos? ¿Sí? Entonces dijo, lo más seguro es de que lo, me perdone a mí y lo perdone a él. Y entonces mi comentario entonces tú, ¿por qué no lo puedes perdonar? Ah, pues es que él es Jesús, dijo. Es que él es Jesús, o sea, no me puedo ni siquiera comparar, ¿no? Con esa gran voluntad que él tiene para perdonar. Porque él puede perdonar absolutamente todo, pero yo no soy él. Entonces le dije, bueno, si tú perteneces o eres creyente de cierta religión, en donde todas las religiones hablan de que nosotros somos hijos de la divinidad, ¿sí? Se nos ha dicho de muchas formas y de muchas maneras que nosotros somos el verdadero hijo de Dios. Que tú eres también un hijo de Dios, ¿cierto o no es cierto? Sí, ¿ok? Entonces, la pregunta del millón, ¿no? Si el hijo de un perro es un perro y si el hijo de un gato es un gato, entonces, ¿qué es el hijo de Dios? Vaciló tanto, ¿sí? O sea, dudó tanto de la respuesta, dice, y me respondió como muchas personas responden esto. ¿Qué es el Hijo de Dios? Pues el Hijo de Dios es el Hijo de Dios. Sí, pero ¿qué es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es el Hijo de Dios. Entonces le vuelvo a repetir. El hijo de un perro es un perro, el hijo de un gato es un gato. El Hijo de Dios, ¿qué es? Un Dios. ¿Sí? Un Dios con todas las capacidades de ese Padre, de esa fuente, con esa capacidad de amar y de perdonar, ¿sí? Nosotros, desde nuestro juicio, pensamos en una gran falta, pensamos en una gran falta, ¿sí? Ha sido un abuso, una violación, ha sido un robo, un asesinato, ha sido un sinfín de cosas, ¿no? Que hemos vivido dentro, recuerden, de este videojuego, ¿sí? Entonces, nosotros hemos creado nuestras propias leyes dentro del juego, ¿sí? Hemos generado una regla que se llama el que a hierro mata, a hierro muere, ¿sí? Donde Dios no tuvo absolutamente nada que ver en este tipo de leyes, ni normas, ni reglas a seguir. Que claro, en muchas de las ocasiones se han hecho reglas para una sana convivencia, ¿sí? Para una sana convivencia. Sí, bueno, esas reglas son las reglas de tránsito, las leyes, ¿sí? Todo este asunto, ¿no? Para, les digo, la sana convivencia. Bien, sin embargo, les comento entonces, nosotros tenemos prácticamente mucho miedo en siquiera pensar que nosotros somos parte precisamente de eso.
Nosotros buscamos, como dice Luzma aquí, o sea, buscamos precisamente esta venganza. ¿Cómo me pides que lo perdone? Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que en otro tiempo y espacio tú hiciste exactamente lo mismo con esta persona? Es que me agredió. Bueno, tú lo agrediste primero. Es que me forzó a hacer algo indebido. Bueno, tú lo forzaste a hacer algo indebido primero. Es que me esclavizó. Tú esclavizaste primero. Entonces es solamente la otra cara de la moneda, la que no nos permitimos ver. Entonces por eso nosotros otorgamos el perdón. Le dije, ahora dirígete a esta persona, digo, en un ejercicio, dirígete a esta persona y dile, te pido perdón si en algún momento, en algún otro tiempo y espacio, yo he transgredido tu libertad, he hecho algo en contra de tu integridad. Perdón por ello. Ahora entiendo que lo que me has hecho, yo también lo he hecho contigo. Te libero y me libero. ¿Sí? Y esto es perdonar. El saber, el entender, el ya no cargar con toda esta situación. ¿Sí? Y muchas personas también han preguntado, ¿cómo puedo estar segura o seguro de ello? ¿Cómo tú me puedes asegurar que esto ha ocurrido? ¿Sí? Simple, lo estás viviendo. Lo estás viviendo. ¿Sí? Entonces, si esto no fuera importante para ti, o si la vida no te dijera que esto es importante para ti, ni siquiera lo traerías a un tema de consulta, un tema de conversación. Nuestro cuerpo reacciona ante una información. Me decía, por ejemplo, la persona, ni siquiera estoy segura si esto ha sido real o no. Bueno, tu mente inconsciente lo ha apagado, lo ha callado para no sufrir. ¿Ok? Y entonces, cuando me lo estaba contando, comienza a llorar. Le dije, sí sucedió. Dice, ¿cómo estás tan seguro? Esta es una verdad que se le llama una verdad visceral. Tu cuerpo te está avisando algo. Hazle caso a tu cuerpo. ¿Sí? Nuestra memoria, nosotros pensamos que nuestra memoria está solamente aquí. Y nuestra memoria o nuestras memorias son todo nuestro cuerpo. ¿Te duele algo en este momento? ¿Sí? ¿Sientes tensión en alguna parte de tu cuerpo? Porque donde te duela, donde sientas tenso, donde sientas inflamado, ¿sí? Donde sientas un dolor, un malestar, etcétera, es porque tiene una memoria y te está claramente avisando de algo, algo que emocionalmente, y es una información que no se ha hecho consciente y que no se ha sanado. Una emoción no sanada. Y de eso te está avisando el cuerpo. ¿Sí? Entonces a veces enfrentarnos precisamente a estas memorias es sumamente doloroso. Sumamente doloroso. Por eso se nos dice aquí en el curso de milagros que cada una de nuestras vivencias, cada una de nuestras convivencias es precisamente esto, una oportunidad para entonces poder perdonar y ser de muchas formas más libre. Más libre, pero nosotros confundimos, ¿sí? Estar aprisionados, ¿sí? El aborrecer, el desearle mal, el ¿sí? Estar enojados, como el caso de esta persona, en contra de esta energía masculina, de esta polaridad. Pensamos que así estamos arreglando y solucionando las cosas. Y es todo lo contrario. Observen, por ejemplo, cómo de ese tiempo que tenía aproximadamente 8 años, entonces ahora que tiene aproximadamente 30 años, pues entonces se sigue cargando con esa información de rechazo, de repulsión hacia el hombre, hacia la energía masculina.
y esto le comienza a afectar no solamente en sus memorias, en cómo vive con su pareja, cómo vive su vida, sino le está comenzando a afectar de una forma en su negocio, en su economía, en la relación con su padre, en la relación también con su pareja, ¿sí? Entonces, y esto pues prácticamente no es vivir, no es tener paz, ¿sí? No es tener paz. Entonces, desde aquí se comienza a vivir precisamente, como le he comentado, esta parte del feminismo, que es un rechazo hacia la figura o la polaridad masculina cuando se ha tenido una situación de conflicto con esta polaridad o con la representación, el símbolo de esta polaridad. Y así es como nuevamente nos comenzamos a dividir. Ahora tú eres hombre, yo soy mujer, tú me has hecho daño, no, tú me has hecho más, etcétera, etcétera, etcétera. Y no entendemos absolutamente nada. No entendemos que mientras más nos dividamos, entonces menos podemos conocernos, menos podemos acercarnos precisamente a la fuente de toda la verdad, de la paz, del amor. ¿Sí? No hablo de un amor, ¿sí? Que, como últimamente, ¿no? Se nos presenta en los cines. No hablo de este amor, de un amor fantasioso, de un amor de pareja, de un amor de ternura, de un amor... No, no, no. Hablo del verdadero amor. Una fuerza, un poder que lo es absolutamente todo, que todo lo crea y todo lo transforma al mismo tiempo, que te pertenece a ti, me pertenece a mí, está en ti, está en mí, está en todas partes. Es omnisciente, omnipotente. Dios es el amor en acción. Y este precisamente es el acceso a ese poder, al amor. ¿Sí? Hemos hecho muy pequeña esta palabra, mucho muy pequeña esta palabra. ¿Sí? Nosotros amamos toda nuestra creación. ¿Sí? Absolutamente toda nuestra creación. Esto lo que yo estoy sintiendo, este estado, porque también le he puesto el nombre de estado de conciencia. El amor es un estado de conciencia, ¿sí? Cuando en realidad trasciende todas las definiciones, absolutamente todas las definiciones que yo pueda dar, porque es Dios mismo a través de esa energía. Es Dios mismo que se manifiesta a través de esa energía. Y entonces lo trasciende absolutamente todo. Lo integra todo. Lo unifica todo. Esto es el amor. ¿Sí? Esto es el amor. Entonces, cuando yo hablo acerca del amor, les digo, no estoy hablando de un amor fantasioso, de un amor simbólico, de un amor del 14 de febrero, de un amor... Sí, no, no, no. Estoy hablando precisamente de lo que nosotros ya verdaderamente somos. Este amor cura, sana. Sí, este es el verdadero amor, el que hace los milagros, el que deshace toda información, el que deshace absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no se puede trascender todo esto? ¿Sí? ¿Cómo no nosotros poder trascender cualquier situación de conflicto cuando nosotros experimentamos el verdadero amor? ¿Sí? Entonces, analízalo, ¿sí? Experiméntalo. Ya te lo dije desde un principio, yo no te puedo decir lo que es solamente una experiencia. Cuando tú experimentas y te acercas un poco más a eso, ¿sí? Entonces tu ser te va a pedir más y cada vez más y cada vez más y más y más. Y se te va a hacer tan natural eventualmente que en todo momento, en todo lugar, entonces lo vas a poder experimentar. ¿Ok?
Muy bien, entonces prosigamos. Ni una sola luz celestial podría brillar si no fuera por ti, pues fue tu voluntad lo que las ubicó en el cielo. ¿Qué motivos podrías tener para sentir ira contra un mundo que simplemente aguarda tu bendición para ser libre? Si fueras un prisionero, entonces Dios mismo no podría ser libre. Pues lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios mismo. Fíjense en esta frase, ¿eh? Pues lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios mismo. Entonces, esto, digo, hago un poco de hincapié en esto, precisamente por las situaciones que nosotros, las rencillas que tenemos con las demás personas, los resentires que cargamos toda una vida, por años quizás, pero cargamos este resentir. Entonces, yo me estoy proyectando constantemente. Me estoy proyectando en ti en estos momentos, tú te estás proyectando en mí para conocerme, para tú a su vez conocerte. Pero este soy yo siendo tú y tú siendo yo, etcétera, ¿sí? O sea, eso es un compartir. Esta es la unificación. Entonces, ten muy en cuenta esto, pues lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios mismo. Aquí, cuando alguien actúa de una forma no tan sana, de una forma en la que se le puede hacer daño a alguien, entonces dentro de nosotros mismos nos damos cuenta, en lo más recóndito de nuestro ser, nos damos cuenta de quién verdaderamente somos, la divinidad. Esto nos hace vivir en tanta culpabilidad, ¿sí? De una forma muy inconsciente, que a final de cuentas la manera de cómo estas personas se despiden de esto, lo que nosotros le llamamos vida, a través de una muerte física, meramente física, pues entonces viene este eterno sufrimiento. Se sufre, ¿por qué? Porque me siento culpable. ¿Sí? No se crean, por ejemplo, que las personas que tienen, por ejemplo, este tipo de profesiones, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, como en el videojuego, que dentro del videojuego entonces puedo hacer y deshacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces no se crean, por ejemplo, que estas personas, a pesar de que son tan inconscientes, pues no sufren, no, sí, no están buscando exactamente lo mismo que nosotros. Entonces se cargan de culpabilidad, se cargan de todo este resentir, de todo este remordimiento, y eventualmente pues terminan también muy pero muy mal. Y nosotros somos, digamos, como muy severos al momento, les digo, de juzgar, ¿sí? Entonces esto, al juzgar, nos mantenemos prisioneros. El juicio es nuestra cárcel. Entonces tenemos pues prácticamente en nosotros mismos al peor juez y al peor verdugo. ¿Para qué? Para sentenciarnos a nosotros mismos, mantenernos presos de nuestra propia creación de miedo. Muy bien. Entonces, si fueras un prisionero, entonces Dios mismo no podría ser libre, pues lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios mismo. No pienses que aquel que te hizo co-creador del universo, junto con él, quiere aprisionarte. Él solo desea que tu voluntad sea eternamente ilimitada. Este mundo aguarda la libertad que le otorgarás cuando hayas reconocido que eres libre.
Pero no perdonarás al mundo hasta que no hayas perdonado a aquel que te dio tu voluntad. Me vuelvo a detener un poco aquí. No perdonarás al mundo hasta que no hayas perdonado a aquel, en mayúsculas, Dios mismo. ¿Sí? Hasta que no hayas perdonado a Dios mismo en la otra persona. ¿Sí? Esa divinidad, por ejemplo, no a Dios, pero a Dios en la otra persona, que es exactamente lo mismo también. Yo pienso que tú me has atacado, yo pienso que tú me has hecho, yo pienso que tú me has fallado, yo pienso y pienso y pienso, cuando en realidad solamente eres un espejo de mi propia proyección, de mi propia información. Entonces, decido, perdón, traigo la garganta seca, he hablado todo el día, perdón. Sí, entonces yo he decidido darte a ti precisamente como parte de esta proyección, te he decidido dar un papel, pero no entiendo acerca de mi proyección. Hay una lucha interna constante en mí que no entiendo. ¿Sí? No entiendo por qué existe esto de las proyecciones. ¿Ok? Entonces, retomando el tema de la persona abusada, una de las frases que resintió más fue cuando le dije, ahora contacta con la información del abusador. Entonces como que hizo un movimiento de desagrado y entonces a su vez le dije, ahora intégralo en ti. No luches más contra esa información. Deja de pelear porque eres tú peleando contra ti misma, contra tu propia información. ¿Sí? ¿Por qué nos sucede esto? Si yo tengo una información, entonces, y si yo no la veo en mí, entonces me voy a encontrar a una persona que me proyecte esta información que me hace daño a mí. Yo lo voy a ver como una persona, un agresor, ¿sí? Una persona que viene y me agrede. Lo voy a ver que me ha atacado. Cuando he sido yo, ha sido mi propia información proyectada fuera de mí que viene y me ataca. Que viene y me ataca. Para que me dé cuenta yo que esta información es mía, que me corresponde trabajarla a mí, que me corresponde principalmente integrarla en mí. Cuando yo integro la información, entonces trasciendo la información. Y cuando he trascendido la información, he perdonado. Ya no hay culpables. Ya no hay un agresor. Ya me he dado cuenta entonces que yo soy parte de eso que se agrede a sí mismo. ¿Cuándo se instaló esta información? No lo sé. ¿Sí? No lo sé. ¿En qué momento fue? Pudo haber sido, como les vuelvo a repetir, en algún tiempo, en algún espacio, en esta vida o en otra o en otras. ¿Sí? Tenemos tantas memorias como células en el cuerpo. Pero no es necesario, por ejemplo, nosotros ir y remontarnos a vidas pasadas. Bastará con las situaciones y problemas que tienes y que experimentas en este momento para darte cuenta de lo que no has sabido trascender, de lo que no has podido trascender en otra vida. ¿Sí? Entonces, ¿tienes problemas de pareja? ¿Las parejas te abandonan? Bueno, hiciste lo mismo. ¿Sí? Y hay que perdonarte. Pedir perdón, como ya vimos el ejemplo, ¿sí? Pedir perdón precisamente porque, bueno, en su momento yo abandoné y muy probablemente abandoné a la misma persona que me ha abandonado.
Por eso ahora viene, digamos, como esta contraparte, hasta que yo entienda que soy yo en la otra persona. Muy bien. Entonces, decíamos, Él solo desea tu voluntad, ¿sí? Él solo desea que tu voluntad sea eternamente ilimitada. Este mundo aguarda la libertad que le otorgarás cuando hayas reconocido que eres libre. Pero no perdonarás al mundo hasta que no hayas perdonado a aquel que te dio tu voluntad. Perdonar a otra persona, decíamos, es perdonar a Dios mismo, ¿sí? El reconocimiento de que en la otra persona también existe la divinidad. Pues es a través de tu voluntad como el mundo se libera. Pues es a través de tu voluntad como el mundo se libera. Y no puedes ser libre estando separado de aquel cuya santa voluntad compartes. Entonces, ¿dónde está nuestra libertad? ¿Sí? Nosotros consideramos que el hecho de tomar ciertas decisiones, de ir y de hacer lo que nos da nuestra gana, pues entonces esto lo consideramos como libertad, ¿sí? Sin embargo, llegamos a nuestra casa, nuestra cama, y ahí nos volvemos a sentir prisioneros. Entonces necesito nuevamente al siguiente día salir a hacer lo que me venga en gana para entonces volver a sentirme libre. Entonces díganme ustedes si esto sería estar en esa completa libertad. ¿Sí? Pues de ninguna manera. La libertad la puedes experimentar estando en estas cuatro paredes, estando fuera, estando haciendo lo que te gusta o lo que no te gusta. Ahí es, en todos estos áreas de tu vida, es donde necesitas sentir que eres libre. No solamente cuando vas y haces y decides y tomas decisiones, aunque en muchas de las ocasiones estas decisiones sean erradas. ¿Sí? No. Busca dentro de ti. Busca siempre dentro de ti. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, ¿sí? Algún cuestionamiento, alguna duda. Para aligerar más nuestra carga, ¿sí? Muy bien. O todo está bien. Todo claro, ¿sí? Muy bien. Dios se dirige a ti y te pide que salves al mundo, pues mediante tu salvación el mundo sana. Y todo lo que camina sobre la faz de la tierra depende de tu decisión, para aprender que la muerte no tiene ningún poder sobre él, toda vez que comparte tu libertad y voluntad. Tu voluntad es sanarlo. Y puesto que esto es una decisión que tomaste con Él ha sanado. Y ahora Dios ha sido perdonado, pues decidiste ver a tu hermano como amigo. Que era lo que les comentaba, ¿sí? Era lo que les comentaba. Es Dios. ¿Dónde está Dios? A Dios lo vemos como a un ser súper lejano, súper ausente, súper, ¿sí? Su- muy, muy fuera de nosotros, de ti, de mí y de todos los que nos rodean, ¿sí? O de todo cuanto nos rodea. Y entonces yo tengo solamente una voluntad, pero esta voluntad ni siquiera la reconozco. Imagínate, por ejemplo, qué sería estar precisamente o gozar de ese paraíso estando aquí, consciente.
¿sí? ¿Cuál sería tu paraíso? Dentro de tu concepto de paraíso, ¿cuál sería el tuyo? ¿Sería la calma, la paz, la tranquilidad, la sanación, la salvación, el poder sentirte precisamente cerca de la fuente, cerca de Dios, poder experimentar, como les decía hace unos momentos, este amor en acción? Permitir, por ejemplo, que este amor en acción solucione todas mis preocupaciones, mis conflictos, que toda la vida vaya fluyendo en una sola dirección, ¿sí? En una sola dirección, y que cuando tenga algún tipo de trabas, pues entonces esto sea muy simple de solucionar y de arreglar. Sería maravilloso experimentar esto, ¿sí? Este tema ha tratado precisamente de ese libre albedrío. Si nosotros nos fijamos, ¿sí? Bien, ni siquiera ha hablado de este libre albedrío, sino ha hablado de una voluntad. La voluntad de estar cerca de y más cerca de Dios, más cerca de la fuente, ¿sí? Esto es lo que se reconoce como este libre albedrío. Ya la decisión ha sido tomada. Solamente nosotros estamos aquí tratando de hacer y de comprender una supuesta realidad, como en ese videojuego que tanto les he mencionado. Ya ha sido dado, ¿sí? El hecho de ir a este lugar del cual sigo en la eterna búsqueda, pero búsqueda aquí, búsqueda en lo físico, búsqueda en mi mente, ¿sí? Y me olvido de lo más importante, mi propio ser. Mi propio ser, que ya está de por sí conectado, que jamás se ha desconectado de esta fuente que me hace vivir constantemente, que me soluciona y me saca de apuros, pero que no la veo, que yo pienso que es la suerte, que es la vida, que es la ley de atracción, que es como las buenas acciones que yo he hecho, pero me pierdo de lo más importante. ¿Quién camina a mi lado? ¿Quién camina a mi lado? Y nos hemos perdido, ¿sí? Perdemos de vista esto. Por eso hoy te pido, camina a mi lado, porque Dios está en ti. Y quiero ser acompañado por Dios. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme. Gracias por este regalo. Gracias por ser el último regalo que recibo en este día. Gracias.